Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Entre Columnas, este espacio de conversación donde estamos sosteniendo el diálogo sobre un tema cada semana con distintos invitados e invitadas. En este capítulo estaremos conversando del arte, en un mundo cada vez más indolente y también poco reflexivo, apurado, acelerado, con la influencia también de las redes sociales y sobre este contexto, el arte, qué rol está cumpliendo en la sociedad, el aporte que hace tanto a la cultura como también a nuestro bienestar socioemocional. Y para hablar de este tema estaremos con una invitada bastante especial y que nos va a puntualizar sobre este tema. Ella es Valeria Merino, es licenciada en Artes de la Universidad de Chile, específicamente es pintora, pero sigue haciendo y aprendiendo de todo, como por ejemplo cerámica, muralismo, instalaciones de todo cuanto en artes visuales, pero siempre desde su definición de la pintura. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo estás? Bienvenida a Entre Columnas. Hola, ¿qué tal? Muy gustosa de estar aquí. Muchas gracias, Valeria, por estar compartiendo con nosotros hoy día. Y una primera pregunta introductoria un poco es, ¿cómo y cuándo decidiste dedicarte al arte y a la pintura? ¿Y cómo nace también tu interés por esta vocación? Muy chica. No sé si hice lo correcto, la verdad. Muchas veces me he arrepentido de haber tomado esa decisión porque entré a los 17 años a estudiar arte a la Chile, al tiro después del colegio. Entonces, era como que sí, era buena para el dibujo, no sé qué, pero siempre quedé como con la inquietud de haber estudiado algo que me sacara más trote al cerebro. No, la carrera de arte no es una carrera que yo recomiende, la verdad. Por varias cosas que ahí vamos a profundizar. Claro. Pero claro, parte muy, muy, muy chica, entonces, y de ahí en adelante lo voy desarrollando durante toda la vida. Me mantengo en eso. Pero muchas veces he pensado que debería haber estudiado otra cosa. Pero Valeria, cuando dice haberle sacado más trote a tus capacidades más bien intelectuales, tal vez más racionales, te estás planteando, ¿no? Claro, como que es que el arte es súper amplio igual. Claro. Y al final, por parte de uno mismo, es que uno empieza a leer Claro. geometría, matemáticas, todo lo que implica la composición sobre el plano. Aunque suene súper latero decirlo, claro. Es como muy... Eso es muy transversal, abarca muchas cosas. Y en eso, claro, hay que nutrirse mucho más. No sé si la carrera de arte puede sustentar o cubrir todo eso que requiere el arte como para ser comprendido, comunicar. Bueno, definiciones de arte hay muchas, ninguna con completa certeza. Pero, bueno, no sé, ¿viste? Ahí ya se me fue... Sí, no, pero y lo que planteas del plano me llama la atención porque nosotros que nos dedicamos al audiovisual en B&B Comunicaciones, trabajamos mucho eso del plano, trabajamos mucho de qué tipo de plano, si la persona está más cerca transmite una emoción, si estamos más lejos hay otra, si es que la persona está en medio de otras personas, ese tipo de cosas que vas aprendiendo con el tiempo también como tú lo planteas y que se van vinculando porque claro, uno estudia periodismo o comunicación audiovisual, pero no te das cuenta que en algún momento sí tienes que ocupar matemáticas, geometría, tienes que ocupar un par de cosas más que ni siquiera aprendiste en la universidad, sino que cuando estás haciendo tú dices o incorporo esto o algo va a faltar, algo va a fallar ahí. Yo creo que un poco por ahí también va tu enriquecimiento respecto del arte también. Mira, después de muchos años, porque yo ya llevo, o sea, piensa que entré a los 17 años a estudiar arte y tengo 50 años en este minuto, eso significa que ya llevo más de 30 años de trayectoria, con cis, con nos, con subidas, claro, con bajadas, etc. Pero ahora, hace poco, yo diría que hace unos 5 años, empecé a tener como una manera de explicar la abstracción, que era algo, que una palabra que parece súper extraña, complicada. De hecho, te metías a Wikipedia a buscar abstracción y te sale algo súper difícil de comprender, con términos físicos, un montón de cosas. Desde hace como 5 años yo creo que todas mis clases, para cualquier edad, de cualquier índole, clase social, casi idioma podría decir, pero no hablo no sé hablar otro idioma que no sea el castellano.
las empiezo de la misma manera, que es como explicando la abstracción, Perfecto. que es en mi propia definición, que te digo que tengo como que desarrollo o articulo después de todos estos años, que es como el ser humano, la realidad, las tres dimensiones, todo eso, cómo tomas la realidad y la transformas en un lenguaje para estudiar o para comunicar. Esa es como yo parto mis clases de dibujo en específico. Entonces ahí está la matemática para cuantificar la naturaleza. Y al final, bueno, paso por todo, por el pentagrama musical, hasta llegar a las tres dimensiones llevadas a dos en el dibujo. Y en eso los trucos, la perspectiva, la línea, bueno, de ahí ya se puede pasar al color y todo, pero es en el dibujo donde se puede concentrar un montón de lo que es la conciencia humana, que suena algo muy grandilocuente y todo, pero como humanas, tenemos la capacidad de abstraer, somos la única, o sea, es lo que nos diferencia de los animales, de hecho, la capacidad de abstraer, de pasar a un lenguaje lo que vemos, lo que sentimos. Bueno, desde esa premisa es que yo creo que todas y todos somos artistas. El hecho de que nos emocione lo que vemos y que queramos comunicarlo de alguna u otra manera nos hace ser artistas. El hecho de tener conciencia nos hace ser artistas. Por eso también es que a veces pienso que estudiar la carrera de arte no debería ser, ¿cachai? Los artistas tenemos como el rol de sacar ese artista que tienen todos los seres humanos y humanas. Claro. Estaba aprendiendo a incluir la A y la O en todo. Está bien. Valeria, y en ese sentido, en respecto de este rol que tienen los artistas de llevar un poco a la sociedad estos conceptos y sacar ese artista que cada uno tiene dentro, ¿te parece que el arte es algo muy de élite? ¿Y cómo crees que se pudiera también democratizar un poco el arte? Mira, en este minuto de la vida, aunque yo creo que toda la vida, la verdad, separemos artes visuales de todas las otras artes, porque yo creo que la música en especial y el teatro están mucho más democratizados. La gente tiene más, no sé si más acceso, porque hablo muy como santiaguina, yo creo que todo ese acceso y ese bagaje cultural lo tenemos en Santiago, pero no sé si tanto en regiones. Pero las artes visuales, yo creo que estamos en serios problemas en cuanto a eso. Es muy elitista, es muy heredado de Europa, es muy... No sé si lo que hacemos para que se vea es realmente lo que representa a las personas, lo que genera pensamiento. Yo creo que estamos en problemas los artistas visuales en ese sentido. ¿Quién ve? ¿Quién compra? ¿A quién le gusta lo que hacemos? Las galerías, los muralistas, hay como muchos nichos diferentes que no se juntan. Los artistas visuales no son gente muy buena onda, la verdad. Hay mucha competencia, hay mucha elite, como que todavía está el rey y la reina en la corte con el pintor haciendo lo que les gusta. Ya no es un rey y una reina, pero ya todavía sigue siendo una elite. Y en eso yo no sé si los artistas visuales estamos haciendo bien el trabajo de representar o de comunicar o de crear identidades y un montón de cosas que deberían... O sea, yo creo que el cine en ese sentido, como que la imagen ha ido evolucionando y claro, sí. Yo estoy como bastante desencantada de lo que son las artes visuales en este minuto, pero por lo mismo puedo profundizar más críticamente al respecto. Claro, porque igual lo que tú planteas respecto de la música es porque también el colegio está incorporada, los talleres de música, hay mucho acceso a la música en los colegios, independiente de si tu colegio es municipal, público o privado. Un poco con el cine, el costo de tener una cámara hoy día o el costo de tomar un celular de gama media y empezar a hacer algunas cosas también permite ese acceso. En cambio, lo que tú planteas de las artes visuales tiene
otro tipo de ingreso. Entonces, tal vez ese mundo es mucho más chico, mucho más de nicho, como tú planteabas, y que tampoco hay comunicación entre esos nichos. Entonces, también eso lo hace muy distinto, tal vez. Es que la música escuchamos canciones, Además, reproducimos claro. canciones. Y en el arte, sobre todo el arte contemporáneo, es algo que nos como que la problematización es una palabra que está muy de moda últimamente. Sí. Y se ocupa mucho en el arte contemporáneo. Que yo también he pensado, porque varios artistas, varias y varios artistas, estamos en este desencanto, porque no soy la única. Yo pensaba que era la única, uno siempre piensa que es la única. Pero he estado leyendo varias y varios testimonios de otros artistas en que queremos, así como queremos escuchar melodías, queremos bailar reggaetón, mover las nalgas o escuchar melodías con una guitarrita y todo, también en artes visuales deberíamos poder querer ver cosas bellas, que suena súper cursi, todo lo que queráis. Pero el arte contemporáneo, yo siento que en eso se ha ido alejando de la gente, por la excesiva problematización, el excesivo discurso teórico. Quiero ver una imagen, entenderla, que me duela, que me haga llorar, que me haga reír, que me alivie. Y esa cosa tan simple que necesitamos los seres humanos para aliviarnos, porque así se supone que nace la idea de ser artista. Claro. Hay como varias maneras, o sea, varias definiciones de por qué alguien comete la estupidez de ser artista. Bueno. Y hay varias, una es como evitando la muerte, son como dos tendencias, y la otra es por llamar la atención, yo creo. En mi caso yo creo que fue por llamar la atención. Más que evitar la muerte. No, porque la muerte es algo que tenemos siempre aquí, ¿cachai? Claro. Está viniendo constantemente. Está presente todo el tiempo. En algún momento, quizás en la adolescencia, que es cuando se nos ocurre la estupidez de estudiar arte y todo eso, yo creo que sí pensamos como inconscientemente, ¿eh? No creo que en algún momento uno diga, oh, ¿qué va a pasar? Voy a dejar un cuadro para que no muera nada. No, claro, no creo que en algún momento haya pensado eso. Pero bueno, en todo eso nos vamos alejando más de la gente y de la comunicación que debería ser las artes visuales en la excesiva problematización. Que es una palabra interesante, problematización. La palabra interesante a mí no me gusta, me parece súper increíble que la esté usando. Súper muletilla también. Es que cuando te dicen qué interesante es porque no están entendiendo o en realidad no están teniendo ningún interés. O lo quieren dejar pasar. Sí. Te llevo a otro plano, y es que el arte también es político y es contingente. Entonces, ¿qué piensas del arte como una forma también de expresar posturas críticas o defender también ciertos ideales que a través del arte se pueden expresar? Es que yo creo que esa es la función más importante. Yo siempre he tenido esta inquietud o desencanto, se podría decir, lo he tenido siempre, ¿eh? Yo creo que como del tercer año en la escuela ya empecé así como, pucha, esto, ¿para dónde va? Como te digo, ¿a quién le gusta? Porque es como ya, el arte no tiene que servir para algo, el arte no tiene que, como que no cuestiones nada y al final sí se compra, sí es un objeto de mercado. Claro. O sea, de hecho hay mucho lavado de dinero a través de las artes visuales. Ya, pero ahí me estoy perdiendo de nuevo. ¿Cómo era? La crítica política que puede ya. hacer a través del arte. Y esa inquietud, cuando en pandemia yo tomé un curso online, que muchos hicimos cosas así, que era de arte y política. Y ahí me empezó a hacer un poco más de sentido de que nosotros tenemos una herencia muy occidental de arte, ¿cachai? Muy esto de la corte que te digo. Claro. Pero cuando hice este curso, me metieron arte RDA, Rusia, Panteras Negras. Era como las tres cosas en las que se concentraba la profesora, que era... Ay, no me acuerdo el nombre, pero ya me voy a acordar. Que a lo mejor no lo tenía puesto ahí en Mónica Salineros, ahí me acordé, sí. Viste que a veces la gente tiene súper bacana ella. Y ella es como socióloga, pero muy... A veces uno tiene un nick o cualquier nombre, y entonces sí. cuesta decir más el nombre de esa forma. Pero era ella, Mónica Salinero. Bueno, y ahí, y claro, el arte oriental en general,
o lo que se despega, porque claro, Panteras Negras es Estados Unidos, los Gringo. negros y todo, pero igual es como en resistencia o en oposición al sistema occidental que tenemos, ¿cachai? Claro. Y ahí el arte, más que el artista haciendo una obra muy autorreferente, que yo también tengo todas esas pifias de artista, autorreferente, excesivamente, eso, sobre todo autorreferente, egocéntrico, autorreferente, etcétera. Más que eso es cómo propagas tu idea. Bueno, RDA y Rusia es Claro. como parte, es muy político, o sea, hay mucho de la propaganda a través de las artes visuales, Claro. ¿cachai? Mucho del cartel que nace de ahí y todo eso. Sí. Pero sin concentrarnos tanto en eso, igual el sentido más genuino y más útil, aunque le cargue a toda la gente que uno hable de utilidad cuando es arte, es la educación. ¿Cachai? Como tú dices lo que piensas, lo que sientes, lo que te da miedo, y en eso cómo te comunicas para crear mejores Y cómo comunidades. explica ciertos fenómenos también a través del arte. También cómo se puede, Claro, se puede mostrar un fenómeno que puede ser un poquito más complejo y con un cuadro o con un dibujo o con un mural se puede expresar tal vez de manera más sencilla o lo puede comprender la gente de una forma que no lo había pensado antes. Sobre la URSS y lo soviético, a mí me llama mucho la atención la diferencia importantísima en que de manera visual grafica la Unión Soviética ciertas situaciones de la vida cotidiana versus lo que uno puede ver en la publicidad tradicional gringa. Hace un tiempo estuve mirando, como comparando, igual hay mismo fenómeno, pero la mirada es súper distinta del fenómeno. De cómo se vende un trago hasta cómo se vende un electrodoméstico o cómo muestras una idea política. Y se comparaba y era completamente distinto. Me imagino que tú también te metiste en esas profundidades. es como desde dónde viene, porque Claro, cómo entienden el mundo de manera o sea, tan distinta también. si bien es propagandístico, cartelista y todo lo que queráis, se recoge de la sociedad. Claro, ¿Cachai? Todo lo que claro, no hacen partís de cero. no es como yo quiero que tú pienses esto. No. Hay algo de eso también. Sí, claro. Pero Siempre tienes sobre que tomar todo, algo primero o sea, y llevarlo a... lo que hacían los rusos en el momento de la revolución y todo, poner artistas a poner a pintar, a actuar, a tocar música, etcétera, en todas las fábricas, en toda la industria, en todos los trabajos de las personas, se meten a que la gente se manifieste a través del arte. Y eso ahí me hace completamente sentido, Claro. ¿cachai? No lo que yo como artista quiero decir, que es lo que yo siento, porque yo soy un ser especial, Claro. que se da mucho. Los artistas se creen Personas únicas. personas únicas y enviadas del cielo, divinas, y están súper lejos de eso. la Claro, verdad. claro. Se los digo con todo amor, un saludo a mi amigo artista. Especialmente de alguien que puede ser agnóstico o ateo también, que no va a entender esa lógica de los ángeles venidos del cielo. Hay un rollo, Valeria, que está pasando en este momento, ¿cierto? Político, que estamos viviendo. No voy a hablar de elecciones, ni candidatos, ni nada, sino que desde lo político hay un hito que tiene que ver con este Estado que ya no existe en Chile, que es ese Estado que tenía una educación pública completamente a su disposición, que el aparato sanitario estaba más que nada centrado en el Estado, que el Estado también controlaba los elementos claves del funcionamiento del país, ¿cierto? La electricidad, las comunicaciones, etc. Y en ese momento álgido, en que siendo una persona pobre o de clase media baja, puedes incluso llegar a ser un premio Nobel. Gabriela Mistral es la primera mujer que consigue este premio Nobel en Latinoamérica, y de eso han pasado 80 años y el Estado o el gobierno está imbuido en esto de rendirle homenaje. Hace poco hubo un concierto en homenaje a Gabriela Mistral, y se han hecho otros hitos que se han tratado de empujar de a poco, un poco como cuando celebraron los 50 años del golpe, que fue como que hagamos algo pero no tan bueno, pero ha pasado un poco eso con Gabriela Mistral. Y lo último es este concurso para tener un monumento a Gabriela Mistral, que entiendo va a estar en la Plaza Baquedano, Plaza Dignidad para los que lo recuerdan con nostalgia, y va a estar ahí instalado, ¿cierto?
¿Qué piensas de de esa situación? Es ¿no? que ese es un cagüín muy grande. Claro, por eso te lo quería comentar, Sí. porque un poco preparando, digamos, el guión, nos sopló alguien ahí, un orejero nos dijo, en este tema Valeria tiene algo que comentar. Yo concursé en ese concurso. Perfecto, ya. Junto con varios otros artistas. Ajá. Pero fue un concurso muy raro. Primero que nada, yo no me atreví a concursar en nada que sea MOP, porque tengo una experiencia muy terrible con MOP. Yo me gané una vez una nivel, que de hecho como que es como... Ay, no quiero hacer comparaciones terribles, pero es como las violaciones o cuando te pasa algo muy terrible que como que queda ahí traumado y no habláis de eso hasta cierto tiempo Hasta después. Ya, yo estuve así. El 2020, en plena pandemia más encima, o Ya. justo antes, me gané un proyecto MOP, que era una libélula gigante en el sur de Chile. Ya. No tan sur, en realidad Tomeco. Carretera, bueno, como cerca de Concepción, por ahí, por esa parte, ¿cachai? ¿Ya? Me gané y me la rechazaron. Cuando ya iba en la mitad del camino, me rechazan Y porque no se parecía a una libélula, no revisaron todos los archivos, no revisaron solamente la estructura y no los revestimientos artísticos, que Ya. es lo que hace la obra al final. Claro. Varias cosas, todo por reuniones Zoom, no me avisaron de algunas reuniones, bueno, fue algo muy terrible, como te digo, yo al principio contaba esto y me ponía a llorar porque me quedó la súper cagada. O sea, quedé súper endeudada, me tuve que ir a vivir con mi mamá, con cabros chicos y todo, yo tengo 3 hijos. O sea, fue una gran cagada en mi vida. Después, el mundo del arte, de las artes visuales en específico, Muy es pequeño. muy pequeño. Entonces después, claro, me entero que en realidad da lo mismo que diga nombre porque es gente a la que no le pasa nada. Ya. Ya no es que esté haciendo una denuncia ni que... No. Carolina Pellegrí, que ahora es jefa del departamento como de arte del MOP, claro, le pasa el proyecto al mejor amigo de esa pareja que fue compañero mío de la U. O sea, como te digo, es súper fácil cachar por qué... Porque hay un cambio. ¿Por qué fue esa gran cagada? Porque aparte que como la justificación que era para echarme era que lo que yo estaba haciendo no se parecía a una libélula. Y yo soy súper figurativa, ¿cachai? Entonces como que no hay nada que yo haga que no se parezca a lo que estoy representando. Perfecto. No es como una No, cosa... claro, entonces Que tú como decías, desde una ahí ya abstracción es la era... idea de la libélula, pero Y no sé al qué, revés, no. MOP lo que hace es súper abstracto en general las esculturas, que tienen como más de 250 esculturas a lo largo de todo Chile. No sé si tú puedes, yo creo que puedo nombrar así como 3 que me acuerdo o que me pueden haber marcado en mi visualidad. Claro. Pero en general a nadie le importa mucho las cosas que se hacen Claro, o no. entonces el MOP. argumento era como súper extraño. El argumento era claro. Y como te digo, me quedó la super cagada y nunca más me atreví a concursar porque es lo que a mí más me gusta hacer. Arte público tridimensional, Perfecto. a mí me encanta hacer eso. O sea, las mariposas. Entonces con el MOP está esa línea de financiamiento. Para Claro. hacer ese tipo de cosas que te Y gustan a ti. todo lo que sea escultura permanente pasa por MOP, Ya. ¿cachai? Entonces ese tipo de cosas ya no concursé más, pero en este caso de Gabriela Mistral era diferente porque era súper raro todo igual. Y todos los que concursamos conversando después como a través de comentarios en Instagram y todo con los Claro, otros artistas que claro. estaban súper picados todos, te das cuenta de que todos lo encontrábamos raro, pero igual fuimos, Ok, ¿cachai? ya. Porque en este caso no era solamente MOP, sino que estaba gobierno regional, era a través de mercado público, la plataforma para postular, como que todo hacía parecer Que iba a ser que era súper más transparente y transparente, súper, que era más, claro, que era un concurso real. un concurso ¿cachai? serio. Porque hay varios, o sea, nosotros casi la manera de hacer carrera que tenemos en Chile es a través de concursos. Nos guste o no nos Con guste, como que financiamiento no hay público, una Con propuesta. financiamiento público. Sí, es a través de concursos. Y hay concursos, o sea, el fondar y todo puede permearse un poco del gobierno de turno y todo lo que queráis, pero en general son cosas que sí hay evaluadores transversales, o sea, se puede confiar, ¿cachai? Y en este caso pensamos que se podía confiar y resulta que
Tampoco. Nada en contra de Norma Ramírez, que es la que ganó, Claro. que es una buena artista y todos mis respetos y todo. Yo hablo más a propósito de la máquina del MOP. Norma Ramírez gana consecutivamente proyectos MOP. Ah, Y no es porque sea la única escultura que tenemos en Chile. Con todos mis respetos, insisto. ¿Cachai? No me quiero ir en contra de ella, sino de la máquina. Porque claro, es más fácil, ha ganado tantos proyectos MOP que no van a tener tanto atado en el claro, ya ingeniero, en la trabajamos memoria con de ella, cálculo. ya sabemos cómo trabaja. ¿Cachai? Hay una serie de facilidades Pero, para la claro. contraparte. Pero el proyecto fue lanzado con muy poco tiempo, es súper difícil. No solamente hacer ya la memoria de cálculo, el preproyecto, el boceto, todo eso, sino que pensar una obra de la envergadura que tiene Gabriela Mistral, Claro. que además después del concurso y todo, te das cuenta de que la gente la quiere mucho. Sí. La tiene muy en el corazón, ¿cachai? Es que representa muchas cosas también. O sea, si te ponías a pensar lo que yo te comentaba como para tirar el contexto de la pregunta, es que Gabriela Sí, po. Mistral también viene de Monte Grande, de Y de ese Vicuña, estado benefactor que tenemos tanta viene de un nostalgia. colegio, de una escuela rural, después ya se transforma en profesora rural, etcétera. Tiene un recorrido en esa lógica muy como del chileno meritocrático un poco. Pero detrás de ese chileno meritocrático hay un Estado que está ahí. Entonces a lo mejor la idea de Gabriela Mistral para cualquier persona puede ser el mérito de ella, el talento de ella, pero también un anhelo de que, oye, igual necesito que alguien me ponga un poco de espalda porque solos cuesta mucho. Entonces esa idea de Gabriela Mistral que tiene muchos lados, es muy querido, porque voy a agarrar un lado de Gabriela y decir, oh, este lado de ella me encanta. Aunque igual Y la hay reconocerán muchas fuera cosas. primero. Por supuesto, que pasa mucho, pero hay un tema y hay una brecha y es lo que tú planteas, pues de que primero la reconocen afuera y luego viene el reconocimiento chileno y ya es casi como Bueno, pero yéndonos al MOP de nuevo, ¿cachai? a este concurso por claro, por este la concurso que es escultura de como Gabriela 20 Mistral. días que había de plazo para mostrar, que es súper imposible 20 hacer días. algo. Sí, creo que reclamaron y fueron como 25 o 30 días después del reclamo, cuando en Pero, realidad ya estaba súper. Porque alguien ya lo tenía prearmado Yo creo, antes de que levantaran el sí. concurso, puede ser. Porque de hecho como que concursamos todos, mandamos nuestras cositas, que significa trasnochar, Claro, unirte con alguien, hacerlo trabajar gratis, todas esas cosas que hacemos los artistas por amor al arte. claro. No sé si es amor a estas alturas. Claro, pero todo ese trabajo de concursar, todo lo previo al concurso, todo es gratuito porque nadie te va a pagar. Claro, Esa entonces llega, sale de nuevo Norma Ramírez, claro, está con otra artista que no me acuerdo de su nombre. Pero yo creo que, y ahí sí, me pongo, voy a hablar desde el supuesto, todo lo que no se hace, desde el supuesto, desde la herida, desde todo eso. Estaba súper arreglado. Yo dije, no voy a hablar de esto porque yo voté por Jara, aprovecho de decir. No quería como hablar nada que fuera como en contra del gobierno antes de esta elección tan terrible que Claro. tenemos y que no sabemos qué es lo que va a pasar. Claro. Pero claro, bueno, las elecciones son mañana, así que ya se puede decir el resultado ya. Sí, ya Esto cuando- no va a salir cuando- al aire Cuando antes nos vean, tampoco. ya vamos a saber si tenemos presidente o presidenta. Presidente o presidenta. Claro, bueno, pero hay una cosa súper gubernamental ahí que pasó, ya hagan ganarla, tiene que ser rápido, lo tenemos que inaugurar nosotros. Todas esas cosas Tiene que que eran cortar muy la- obvias, tiene que cortar se la nos cinta al presidente ocurrió después. Claro. Entonces ganó el proyecto que también estaba como ajustado al tiempo antes de que salga Boric. Del Todos mis gobierno. respetos también Claro, al antes, presidente y claro. todo, pero Que ahora pero mandamos hubo un una- proyecto de ley súper interesante, pero ya, y que es súper triste porque, bueno, por eso te digo, a nadie le importa. ya pasó la vieja, claro. A nadie le importa, Pero en todo pero caso, con Gabriela Mistral a la gente sí le sí, importó. pero Y hubo críticas y todo, Sí, ¿cachai? sí, sí, Cosa sí. que nunca había pasado porque a nadie le importan las esculturas que hacemos en realidad. claro. Con Pero es el que esto dolor del además- alma lo digo. Pero es que esto además es simbólico, Valeria, porque Gabriela Mistral se va a instalar en Baquedano, en esa remodelación del eje Al lado Alameda, de Baquedano más encima. al lado del General Baquedano. Entonces, para las Y esa es la otra. po, Sí, po, que era es- como es para como- cubrir que en realidad volvía a Baquedano. vuelve Porque Baquedano. cuando vemos el Entonces, al concurso, final, muchos pensamos que era Gabriela Mistral en el Plinto. claro, Y reemplazando a nunca Baquedano. fue. No, Gabriela Mistral va a quedar en otro sector.
cerca. Cerquita, pero no... Claro. Como dice Y eso estaba pasando súper como dice piola. Patricio Elwin, civiles y militares. Civiles y militares. Entonces, se perdió todo, pero está Gabriela Mistral. Por último, está Gabriela Mistral. Es un poco eso lo que a mí me queda desde fuera. Si yo lo veo desde fuera, digo, volvió a ser Plaza Baquedano o Plaza Italia. Rellenaron con cemento la entrada al metro Baquedano, que tenía como cierto recuerdo a lo que pasó ahí, al estallido. Se llenó con cemento, filo. Pusieron 2-3 árboles, dijeron que iba a ser la continuación del parque forestal. Son 2-3 árboles, ya 5. Y nos queda Gabriela Mistral. Entonces es como el único símbolo que te va quedando, y eso tal vez genera otras polémicas adicionales. Sí, a propósito de eso, el estallido que quedó en nada al final y que nos duele tanto. Yo creo que se reconfiguró toda esa narrativa, todos, además. Incluso a los que digan octubrismo y todo, yo creo que algo muy doloroso. El hecho de que no haya pasado nada. Yo fui de las personas que iba todos los viernes y todo. Claro. Ahí los artistas visuales, yo creo que estuvieron, pero ya más callejeros, más grafiteros, más muralistas, más arte público. Yo creo que ahí sí hubo un cauce en que las artes visuales se manifestaron, fueron entendidas, recogieron el discurso de la gente, lo representaron a su manera. Yo creo que ahí sí hubo como una esperanza en los artistas. Sí, y en muchas otras cosas también hubo esperanza, y se fueron como diluyendo esas cosas. Sí. Y eso es triste. Pero los artistas deberíamos hacernos cargo de ese discurso. Valeria, para ir cerrando, porque se nos pasó volando el tiempo. Sí. Yo te dije al inicio, se nos va a pasar volando y el no tiempo. hablé nada de mí. Y no vamos a... No. Síganme en Instagram. Claro, eso. Pero antes de que te sigan en Instagram, porque lo vamos a plantear, vamos a preguntarte también dónde se puede encontrar tu trabajo y dónde te pueden contactar. Para ir cerrando el capítulo, ¿qué le dirías a las personas que se quisieran dedicar al arte, o que quieren contemplar el arte, o que quieren vincularse al arte? Que no estudien arte, primero. Eso es lo primero. Sí. No lo recomiendo, la verdad, para nada. Pero que sean artistas. Es muy necesario, además de para conocerse a uno mismo, para llenar porque la vida no es corta, como muchos dicen. Actualmente la vida es muy, muy, muy larga. Para rellenar esta vida, para hacerla más amable, para comunicarnos mejor con el resto, para crear mejores comunidades, que es una frase como muy repetida, pero muy nutrida, muy condensada igual. Para crear mejores comunidades, sí o sí la única manera es siendo los y las artistas que somos, porque todas y todos somos artistas, y hay que sacarlo para afuera. Hay que cantar, hay que dibujar, hay que pintar el mono, todo eso. Sí, hay que expresarse. Valeria, perfecto, y te lo agradecemos ese consejo, y a la gente que nos está viendo en este momento en Entre Columnas, que recoja también ese consejo de Valeria. Pero Valeria, cuéntanos tú en qué estás hoy día, así brevemente, en qué estás, dónde te podemos ubicar, cómo te puede contactar la gente, etcétera. Estoy haciendo justamente una serie de bordados de Gabriela Mistral. Ya, perfecto. Yo creo que estoy en el tercero y yo creo que ahí van a ser 3. Me voy a Uruguay pronto a una feria donde llevo mis bordaditos y pinturitas, todo lo que sea viajable. Estoy haciendo clases en un colegio en la nueva modalidad SLEP, la desmunicipalización. Claro, los servicios locales ahí de educación estamos. Pública, que son los colegios que antes eran municipales y ahora volvieron a Mineduc. Que me gusta bastante porque hacer clases en la U me siento como engañando a las personas, como yo no recomiendo estudiar arte. Pero con los cabros en el colegio lo paso en el colegio, ¿en qué bien. comuna? ¿En qué comuna En San está? Joaquín. En San Joaquín. Sí. Perfecto. Bueno, ahora se acaba y ojalá siga el otro año, Ya, pero perfecto. estoy en Horacio Aravena Andaur con los cabros que a mí me gustan, que son como los más pesados, los adolescentes llenos de hormonas y ganas de llamar la atención. Claro. Esos son los que me gustan a mí. Lo paso bien con ellos, y el arte es la única manera de mejorar la educación, yo considero, ¿cachai? A través del arte es que te puede gustar la matemática, la historia y todo lo demás. Entonces, eso, muy importante. Y bueno, eso, estoy bordando, estoy pintando, estoy imitando a Ilma af Klint, que es la primera pintora abstracta.
que hay que recogerla, hay que ver su historia de vida y todo, Ujú. aunque también viene de Europa, lamentablemente, viendo las cosas, tratando de ser muy latinoamericanista con esto de la abstracción. Todo eso estoy haciendo. Ah, Y perfecto. tratando de abandonar las artes visuales para escribir. Pero antes de abandonar Ok. las artes visuales, poniendo toda la carne en la parrilla a través de estas cosas que estoy haciendo. Ya, perfecto, Valeria. Y salir al mundo. ¿Y alguna red Eso. social donde se pueda apreciar parte de tu trabajo? Instagram es lo que yo más ¿Ya? ocupo. Ok. Valeria.evoca con K. Y B corta. Valeria.evoca Evoca. con K. Sí. Y ahí te Esa pueden es seguir mi en esa cuenta de Instagram. Instagram. Ahí se puede Sí, ver es la parte que de tu más trabajo. uso. Sí. Ya, He perfecto. estado, a veces me meto TikTok, pero solamente porque el TikTok hace mejores videos. Pero es Instagram lo que En lo que Instagram es como funciona, donde sí. se genera la conversa y Claro, mensajes. lo que estoy viendo siempre. Y Ya, todo. perfecto. Bueno, Valeria, agradecerte que hayas estado aquí en este capítulo, con el capítulo que cerramos también la temporada 1 de Entre Columnas. Esperamos que el próximo año tengamos una segunda temporada. Y muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Me faltó harto que hablar, pero ya vendrán otras veces. Sí, ya tal vez en la segunda temporada podemos hacer un capítulo distinto en donde abordemos otros temas respecto del arte también. público, muy importante. El arte público también Sí. puede ser. Bueno, y muchas gracias a ustedes también que nos han estado viendo a través de las pantallas de YouTube o alguna otra red social. Y los invitamos a quedarse y ver otros capítulos de esta temporada y por supuesto dejarlos invitados para una próxima ocasión. Muchísimas gracias y nos vemos.